El misterio del universo está contenido en el principio dual de lo masculino y lo femenino, el cual es la llave de la magia. A través de su fusión, el poder creativo se manifiesta en el mundo material. Manly P. Hall. ¿Cuál es el secreto detrás del poder de los iniciados? Gran parte de ese conocimiento permanece oculto a plena luz, detrás de afirmaciones tan ampliamente accesibles como esta, sobre la que a continuación serás invitado a desafiar tus paradigmas. Son aspectos esenciales de la realidad que muchos creemos conocer, pero solo unos pocos conocen realmente. No es necesario esconderlo, ya que el más poderoso de los velos se encuentra dentro de nosotros, en nuestra propia conciencia. En este vídeo encontrarás la vara para sacudirla, revelar ese obstáculo oculto en su interior y superarlo. Más allá de él, no solo residen las verdaderas claves para la transmutación sexual y la magia. Nos espera un nuevo plano de experiencia, en una transformación interior mucho más abarcadora, trascendente y mágica de lo que podemos concebir. Comencemos recordando el principio de género, una de las 7 leyes herméticas mencionadas en el Kybalión y ampliamente difundidas. Nos dice que el masculino y el femenino no solo son dos sexos biológicos que se expresan a través de la genitalidad, son dos principios universales que están presentes en todo lo que existe. Por otro lado, la dinámica entre ellos es la responsable de todo acto de creación en la materia, es decir, de toda manifestación física de la luz que proviene de los planos superiores. En una primera aproximación, podemos decir del principio masculino que éste representa el acto de dar y penetrar en un sentido amplio, y el principio femenino representa el acto de recibir y absorber. Ambos forman lo que conocemos como una polaridad, denominando al masculino polo positivo y al femenino polo negativo. Recordemos que la polaridad es otro de los principios herméticos, pues bien, aquí radica la causa por la que tantas personas simplemente no pueden comprender el principio de género y en última instancia no pueden comprender la naturaleza profunda de la sexualidad, aquella que nos abre las puertas de la magia. El principio de polaridad se nos expresa en el Kybalión a través de unas sencillas y elegantes frases que comienzan diciendo: todo es dual, todo tiene dos polos. Parece simple, sin embargo, quizá no te hayas planteado que captar realmente el significado tras esas palabras simplemente no es posible a través de la mente humana en su estado ordinario. Ninguno de nuestros test de inteligencia está diseñado para medir nuestro pensamiento más allá de esa conciencia ordinaria. Incluso la más elevada ciencia humana permanece acotada hasta el momento dentro de los parámetros de ese estado de nuestra mente, los parámetros de la lógica lineal. Sin embargo, es imposible acceder a la realidad última sin que esos parámetros sean trascendidos. Hay un concepto central en el Kybalión que expresa con extraordinaria claridad cómo los cimientos mismos de la existencia no son otra cosa que una transgresión lógica esencial. Ese concepto es conocido como la paradoja divina. Nos dice: el universo no es, sin embargo es. A lo largo del vídeo sabrás qué quiere decir. Lo importante ahora
es comprender la importancia de trascender el pensamiento lineal para acceder al poder de la magia. La buena noticia es que cuando lo hagamos, la recompensa será infinitamente mayor que la motivación que inició nuestra búsqueda. Seguro has oído hablar de la salida de la dualidad como un sinónimo de la iluminación o la culminación del despertar espiritual. Esta es la razón. La naturaleza de la dualidad es la que se expresa en el principio de polaridad, y comprenderla es la única puerta al conocimiento superior. Pero si la polaridad es un principio universal, ¿por qué hablamos de salir de la dualidad? Para nuestra mente inferior, los dos extremos de una polaridad, como el masculino y el femenino, son percibidos como separados y contrarios. Por eso decimos que percibe la realidad de una forma dual. Para nuestra mente superior, ambos son dos y a la vez uno. Una contradicción que trasciende nuevamente la lógica lineal y con ello la dualidad. Una vez más, en unos instantes lo entenderás. Pues bien, muchos habéis llegado hasta este vídeo siguiendo las indicaciones para encontrar la respuesta a la pregunta que se abría en el primer vídeo de esta serie. Aquí es donde se encuentra. En ese primer vídeo hablamos de un concepto central en todas las tradiciones místicas y esotéricas, conocido bajo diferentes nombres, como el chakra Anahata en la tradición hindú, la sefirá de Tiferet en la Kabbalah, el Tantien medio en el taoísmo o la chacana inca. Dijimos de él que nos abre las puertas de la magia y de la transmutación sexual, porque es el punto de conexión entre los planos superiores y los inferiores. Por lo tanto, acceder a él activando nuestro centro energético asociado nos permite canalizar hacia la materia la luz proveniente de los planos superiores, haciendo posible la manifestación. La pregunta que dejamos abierta fue cómo hacerlo, cómo acceder al poder de Tiferet. La respuesta reside precisamente en esta transformación de conciencia. La imagen del árbol de la vida de la Kabbalah lo refleja de manera muy gráfica. En él podemos ver que las sefirot se encuentran distribuidas en dos columnas. Una de ellas representa el polo masculino y la otra el femenino. Solo eso por sí mismo, teniendo en cuenta que el árbol de la vida representa toda la estructura del cosmos, de entrada nos da una idea de la relevancia de la polaridad de género y de por qué la sexualidad ocupa un lugar central en todas las tradiciones esotéricas. Pero fijémonos en Tiferet. Tiferet no aparece en ninguna de las dos columnas, sino en el centro. Se coloca en el centro precisamente porque Tiferet es ese lugar donde el masculino y el femenino son uno. Si observas los senderos entre las sefirot, verás que ambas columnas convergen en Tiferet. De la misma forma, las sefirot superiores y las inferiores también convergen en él. La razón es que accediendo a ese nivel de conciencia en el que el masculino y el femenino son uno, abrimos la puerta a través de la que la luz de los planos superiores desciende a la materia. O dicho de otro modo, abrimos la puerta de acceso a eso que llamamos magia. Observa cómo el resto de sefirot están todas directamente conectadas con Tiferet. Por las mismas razones en la tradición hindú se nos dice que Anahata es el eje del sistema de chakras y no por casualidad representa también la integración del masculino y el femenino, a la vez que la integración de las energías espirituales y materiales. Es interesante el hecho de que también representa
la integración de todas las demás polaridades en sentido amplio. No podría ser de otra forma, ya que atravesando el umbral que trasciende la dualidad, no solo cae una, sino todas las formas de dualidad. Realmente es como un salto cuántico que transforma radicalmente nuestra percepción de absolutamente todo. Por eso, esa conexión entre el espíritu y la materia, superior e inferior, que se da paralela a la del femenino y el masculino, también refleja el umbral hacia los niveles superiores de conciencia. Recordemos que el objetivo profundo de la alquimia es la transmutación interior, más allá de los logros que observamos en la materia. Veamos entonces en qué manera se transforma nuestra percepción del principio de género a través de esta expansión de conciencia. Estamos habituados a escuchar que debemos orientarnos a alcanzar un estado de equilibrio e integración entre los principios masculino y femenino. Ahora podemos comprender que nos están hablando precisamente de esa activación del chakra Anahata o de Tiferet, esa que se desata cuando experimentamos la unidad entre ambos principios. El taoísmo nos ha descrito la dinámica entre ellos de la manera más clara y elegante, a través del símbolo del yin-yang, asociando el principio taoísta del yin al femenino y del yang al masculino. Sin embargo, como ejemplo de polaridad, lo podríamos aplicar a cualquier otro par de opuestos. El yin-yang es tan sencillo en sus formas como sencillas son todas las frases taoístas, y aún el significado profundo de ambos tan impenetrable para la gran mayoría de seres humanos. Solemos entender que el equilibrio entre los dos supone agregar un poco de cada uno, es decir, tal como si pusiéramos en el mismo vaso un poco de aceite y un poco de agua. Pensamos, así, que todo el espacio que uno ocupa es espacio que le resta al otro. Por eso entendemos que ese espacio debe dividirse y repartirse con mesura, con el objetivo de poder tener suficiente de ambos ingredientes. Esa es la más cercana aproximación a la que puede llegar la mente lineal, porque ésta divide la realidad única en partes, dando así lugar a la percepción de dos elementos separados y contrarios, cuyas fuerzas se oponen la una a la otra. De esta forma, creamos un conflicto que nos impide experimentar la armonía del universo, nos impide alinearnos con sus fuerzas y acceder a su poder. Sin embargo, para la mente superior, yin y yang son dos aspectos de una misma esencia. Es capaz de percibir y comprender simultáneamente tanto sus dos aspectos como su esencia única. Como metáfora gráfica, te propongo servirte de la figura que ves en la pantalla. Las superficies planas de dos dimensiones sobre las que la figura refleja su luz representan el nivel de percepción al que la mente dual queda restringida, y los reflejos en forma de cuadrado y de círculo representan los dos aspectos de la realidad que percibimos como separados y diferentes. El espacio en tres dimensiones representa el nivel de percepción de la mente no dual, en el que ambas cualidades son dos aspectos de una realidad única, el cilindro. Una realidad única que no podría definirse como la suma de ambas. Es esencial observar que cuadrado y círculo no desaparecen ni se niegan, siguen completamente presentes en el cilindro, pero su significado cambia drásticamente. Esto es precisamente la verdadera integración, y es esencial también el hecho de que no implica mezclar ni transformar nada,
La unidad ya existe, el cambio es perceptivo. Lo único que se transforma es nuestra conciencia. Nuestra conciencia se expande, abarcando esa tercera dimensión extra de la realidad que incluye a las otras dos. Por eso, cuando lo hacemos, la experiencia es la de ser transportados a un universo nuevo, sin dejar de convivir en este con los demás seres humanos. Observemos que trascendida toda dualidad, lo que queda no puede tener límites. Si los tuviera, más allá de ellos se encontraría un opuesto. Por eso, la realidad última no puede ser otra cosa que el infinito, sin partes ni límites, lo que en la Kabbalah supone el concepto de divinidad, bajo el nombre de Ein Sof. Por otro lado, notemos que el cuadrado y el círculo, como aspectos parciales de la realidad, que solo se dan por separado en la percepción, también podríamos decir que no existen por sí mismos, es decir, que son irreales. Pero notemos también que sin polaridad alguna, sin aquí ni allí, sin antes ni después, tampoco hay espacio ni tiempo, y es en ellos donde se desenvuelve nuestra experiencia cotidiana del universo. Esta es la razón por la que algunas tradiciones espirituales consideran que la experiencia material limitada a la percepción dual es ilusión. Sin embargo, notemos también que tan pronto hacemos esa división entre la unidad y la dualidad, creamos una nueva moneda, con su cara y su cruz, es decir, una nueva forma de dualidad. Esto significa que cualquier cosa que percibamos como un opuesto a la realidad última ha de estar en verdad contenida dentro de ella, incluida nuestra experiencia diaria del universo. Así se crean dos planos de experiencia que, contrarios para la lógica, se integran en esta realidad última. Uno de ellos es el plano de lo absoluto, desde el que nuestra experiencia habitual del universo es ilusión. El otro es el plano de lo relativo, en el que esta experiencia se desenvuelve. Comprendido que ambos existen, has comprendido la paradoja divina y por qué se enuncia diciendo: el universo no es, sin embargo es. El Kybalión subraya la importancia de considerar ambos planos de existencia, el absoluto y el relativo. Los iniciados son entrenados para experimentarlos simultáneamente. Esto es esencial, ya que a partir de esta capacidad para navegar las leyes de lo absoluto y lo relativo, se desarrollan todas las estrategias alquímicas para operar sobre la materia y para finalmente transmutarla en la dirección deseada. Ahora que dispones de esta metáfora visual, puedes usarla como pértiga para impulsarte a activar tu mente superior. ¿Cómo percibes ahora los dos principios de la polaridad? Te será fácil comprender que son como las dos caras de una misma moneda, siendo imposible tener uno sin el otro. Observa que si trataras de rebanar la cara o la cruz de una moneda, no obtendrías otra cosa que una moneda más fina, pero igualmente con sus dos lados. De hecho, ambos no solo no son fuerzas contrarias, sino que en realidad se hacen posibles y se engendran el uno al otro. Por otro lado, no son palabras o metáforas como estas las que tienen el poder de desatar esta transformación interior. Solo existe una vía con ese poder, una vía ineludible, la experiencia directa. Este es precisamente el cometido del vídeo anterior y segundo de esta serie.
La meditación para la apertura de Tiferet está dirigida a entrenarte para percibir este nuevo plano de conciencia en tu experiencia de vida. Si no la has visto, puedes hacerlo al terminar de ver este vídeo. El propósito de este vídeo y el posterior es aportarte ese apoyo conceptual añadido. En realidad, es posible experimentar la realidad directamente desde la conciencia no dual, sin llegar nunca a desarrollar conceptos para describir esa experiencia. Veamos entonces, ahora que disponemos de los conceptos necesarios, cuál fue esa experiencia transmitida en la meditación. Estuviste en contacto íntimo y directo con un ser que encarnaba la experiencia de la no dualidad, viviendo y expresándose desde ella, tu alma gemela. Por eso te dijo que te hablaba desde su cuerpo mental abstracto o cuerpo Hayá para la Kabbalah, también llamado mente superior o mente cuántica. Este es el nivel de la conciencia suprarracional al que accedemos al superar el pensamiento lineal. Y el pensamiento lineal corresponde al cuerpo mental concreto, llamado Neshama en Kabbalah. Es en el nivel del cuerpo Hayá donde comenzamos a percibir la unidad subyacente a la dualidad. Y ese nuevo universo al que este salto de conciencia nos transporta y que tu alma gemela te describe en la meditación, se conoce como Olam Atzilut. Tiferet es siempre el portal de acceso entre los diferentes planos de conciencia y entre sus diferentes mundos de experiencia. En tu alma gemela pudiste observar la integración entre el principio masculino y el femenino, el de entregar y penetrar y el de recibir y absorber. Recuerda la frase: todo lo que desea lo toma sin vergüenza y todo lo que tiene lo da sin miedo. Esta frase nos muestra la superación de dos fuerzas que nos arrastran a rechazar uno u otro principio, en la creencia de que éste nos impide ejercer el otro, al que tratamos de aferrarnos. Tememos dar porque pensamos que lo que demos se restará a la acumulación de recursos que recibimos, mermando nuestro poder. Nos avergonzamos de tomar, sintiendo que se resta al ejercicio de poder que supone el dar. Pudiste experimentar como, al contrario, ambos son causa y efecto simultáneamente el uno del otro, por lo que necesitamos ejercer el uno para poder ejercer el otro. Tratar de dar sin recibir o de recibir sin dar es como tratar de rebanar la cara o la cruz de una moneda. Pudiste experimentar como ese completo desarrollo de ambos principios es la fuente de la máxima expresión del poder posible. Nada más puedo añadir, puesto que todos los detalles de esa dinámica entre ambos se encuentran en la meditación, en forma de experiencia. Esta integración entre el dar y el recibir es un concepto extraordinariamente central en la Kabbalah. Es considerado como ese interruptor que nos abre el flujo de la energía para poder manifestar cualquier cosa en la materia. Para ello, hay una contundente explicación metafísica que, una vez que conocemos, le confiere una claridad cristalina. Nos proporciona una guía infalible para saber si estamos en el auténtico camino de la manifestación. Lo veremos en próximos vídeos. Pero para acceder al poder de Tiferet existe otro elemento catalizador. Sin él, ni la integración ni la alquimia es realmente posible, siendo a ello como la energía es a la materia en una reacción química. Para saber cuál es,
te invito a hacer clic en el enlace del próximo vídeo. En él también profundizaremos en la integración de las polaridades en la práctica. Nos vemos allí.